desde $19,990. Contigo 4 Pro, no necesitas nada más. Cherry, innovación que no se detiene. Porque sabemos de la importancia de una sonrisa, en Dentaláser contamos con equipos de tecnología láser que ayudan en todos los tratamientos odontológicos. Desde una calza, sin dolor, sin aguja, sin turbina o blanqueamientos dentales con lámparas Zoom que garantizan resultados inmediatos. Dentaláser, más de 35 años innovando para tu bienestar. www.dentalaser.com.es. Visítanos. ¿Tienes pagos pendientes en el municipio de Rumiñahui? Ahora puedes cancelar el capital de tus obligaciones tributarias sin intereses, multas y recargos. Quienes no cancelaron sus obligaciones vencidas hasta el 2023 pueden acceder a este beneficio hasta el 31 de julio de 2024. Aplica para pago de impuestos prediales, tasas y contribución especial de mejoras. Aprovecha y realiza el trámite en el municipio o entidades financieras aliadas. Municipio de Rumiñahui. Fabián Isa, alcalde. La mejor manera de cuidar tu Toyota es dejarlo en manos de los verdaderos expertos. Solo en los talleres autorizados. Una cosa es saber de calidad, otra cosa es vivirla. Así es la vida de toyotero. Importadora Tomebamba, Casabaca, Toyocosta. En todo el Ecuador, Toyota es Toyota. Fin de espacio promocional y publicitario. Usted escucha la revista de opinión Democracia. (8:39) en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar en la revista de Opinión Democracia al doctor Polibio Córdoba, presidente de SEDATOS, 5 décadas haciendo encuestas, sondeos de opinión. Y es bueno hablar hoy. Conocemos los últimos datos que periódicamente nos nutre, nos entrega el doctor Polibio Córdoba. Bueno, ¿cuáles son los datos que reflejan la última encuesta, el último sondeo de SEDATOS? Doctor Polibio Córdoba, buen día. Mucho gusto, Miguel, y a través de Radio Democracia, pues a todo el mundo. Es interesante ver cómo los ecuatorianos se ratifican en un buen porcentaje de que el medio por el cual se enteran y logran pues estar al tanto de las cosas que van avanzando son la radio, la prensa escrita, la televisión. También pues hay las redes, desde luego, en un gran porcentaje, pero los medios tradicionales se imponen porque están pues en una fase de análisis. Es el que se tiene que hacer y entregar la información que corresponde. Quiero decirte, pues, Miguel, que la situación que vive el país en general, haciendo una breve referencia a lo que también recogemos en nuestras conversaciones, análisis, foros y grupos locales, pues, es el problema, de hecho es el problema que vive el país, el problema de la inseguridad. No se puede dejar a un lado que es el problema de la inseguridad, que ya no se lo tiene como antes, no es así. El problema de la inseguridad, si preguntamos desde años anteriores, como desde el año 2021, que estaba en un 7%, ¿no? Luego para el año 2023 pasó al 40% y pues llegó al 45% el problema de la inseguridad, de la delincuencia, de la violencia, ¿no? Del narcotráfico. Y viene seguido también del problema del desempleo, del subempleo, de la falta de ocupación, que es lo que preocupa tanto a la población, y que incluso de lo que estaba en junio, en 9.5, ahora está en 14.3. Todavía está más preocupada la gente de lo que estaba anteriormente. La situación económica de pobreza, de crisis, del cierre de negocios. Ese es otro punto
tan difícil, que incluso, y esto quiero acentuar, que si en el mes anterior, ¿no?, estaba en el 9.5%, en el 7.3%, ahora está nada menos con el 17.6%. ¿Cómo te parece de que lo que se refiere a la situación económica, pobreza, de la crisis económica que vivía, incluso se ha aumentado, ha crecido? La corrupción de todos los sectores también pues es algo que ha aumentado. Estaba en 8 puntos, ahora está en 9% la corrupción en todos los sectores, el narcotráfico en todo el país, que se suma con 3 puntos, ¿no? También mencionan el aumento de los impuestos, el IVA, pues llega a un 2.7%, que no es mucho, pero mira, el mal manejo de la justicia, la gestión de la asamblea, el mal manejo del gobierno también, juntos llegan casi a un 10%. El problema de los subsidios de los combustibles tienen 1.6%. No es algo que a la población pues le tiene tan destremecida, y lo que se tiene que arreglar inmediatamente. Yo creo que en esa parte los paros han dicho pues realmente lo que siente la población. No fueron pues paros como se observaron en el pasado, con miles de millones de pérdidas, destrucción de edificios oficiales o lo que sea. No, ahora se tienen las cosas ya muy mal marcadas, porque a la gente sí le preocupa lo que tiene que ver con la falta de trabajo. La contracción económica es un hecho. No hay los ingresos que se necesitan para que el país pueda enfrentar las cosas. Te digo, en ese sentido, por ejemplo, nosotros estamos tomando mucha atención, porque no son los estudios que se hacen solamente en el Ecuador, sino alrededor del mundo. ¿Cómo es, por ejemplo, lo que hace falta aquí en el Ecuador? Hace falta una inversión extranjera directa. ¿Cómo puede ser puede ser posible que la inversión extranjera directa en el Ecuador en el año pasado llegó a $330, ¿no? Y en este año, pues, la contracción tanta que dicen, a lo mejor no va a tener ese volumen. Comparado con Colombia, 8.000 millones. Perú, más de 10.000 millones. Chile, 20.000 millones. Entonces, en ese sentido, se tiene que hacer lo posible para que ahora haya realmente una apertura, que sí hay demanda de la inversión extranjera en el país. Doctor Polibio Córdoba, ¿cuáles son los principales problemas que tiene el Ecuador? A ver si nos da a conocer. Los principales problemas, como digo, el problema de la inseguridad, el problema de la delincuencia, de la violencia y del narcotráfico, 39.3, ¿no?, que sigue siendo muy alto, el problema del desempleo, del subempleo, de la falta de ocupación, que lo que estuvo en 10%, el mes anterior está en 14%. El problema de la situación económica, pobreza, crisis económica, estaba en 7%, sube a 17.6%. El de la corrupción se mantiene más o menos de 8.1, sube a 9 puntos. Entonces, esos son los problemas que es lo que está pensando siempre la población, que se tienen que resolver. Ahora, es importante también tomar en cuenta lo que sucede pues con el futuro. Las elecciones que se vienen, pues, ¿no? Las elecciones que están para el próximo año, y en ese sentido, entonces también hay que ver que cómo está pensando, quiénes está pensando la población. Nosotros hacemos el cálculo que fue tan interesante que lo dimos contigo el mes pasado, del potencial político. No, ahora lo volvimos a preguntar, el potencial político y electoral, porque ahí es cómo se va midiendo lo que se hacen, quiénes se hacen presentes, a quiénes conoce, a quiénes aprueba, y a quiénes son los que se están pensando como para la presidencia de la República, ¿no? Entonces, en ese sentido, es interesante que volvimos a calcular el potencial político y electoral de varias personas, porque ese índice, que es un índice con metodología propia y que se la utiliza incluso en muchos países, es el índice, como te decía, de potencial político,
que en el caso del Ecuador, el potencial político de, por ejemplo, de personas, el señor Cucalón, ¿no? Que el señor Cucalón pues apareció como un nuevo candidato y de acuerdo a lo que habíamos medido anteriormente, estaba con más o menos 5 puntos, ¿no? Ese potencial político está en 9.4, ¿no? El señor Kronfle se mantiene más o menos con 5.4, es alrededor de 5. Señor Kronfle, en el potencial político es con 4.5. El señor Noboa, ¿no? Que tenía 55 puntos, con punto 7, ahora también está con 55.5. Sí, el señor Noboa, es decir, se mantiene, ha bajado un poco, pero se mantiene. No ha habido una caída estrepitosa, como dicen otros. Se mantiene porque dicen que lo conocen, 97.2%. Lo conocen. Es importante que la población se haga conocer, que el candidato se haga conocer, que diga quién es. Entonces también, si lo conoce, ¿y cuál es la aprobación que tiene en él? El señor Noboa tiene, de los que lo conocen, tiene el 68.8%. Y estarían dispuestos a votar por él. Está dispuesto a votar por él el 83% de quienes lo conocen y de quienes lo aprueban, que da como resultado un potencial político de 55.7. Hay que considerar una cosa, que los potenciales no suman 100. Cada persona tiene su potencial, es diferente. La señora Luisa González, por ejemplo. Luisa González tenía un potencial del 25.2, ahora tiene 23.9. La señora González tiene 23.39. 25.7. Luisa González tiene 25.7. Andrea González Nader, que ya también está de candidata, tenía 10 puntos, 10.1 y... la señora González tenía 11.1 y ahora tiene 10.1. O sea, bajó algo. Isa, que tenía 13.2, ahora tiene 16.9. ¿No? El señor Jan Topic tiene un potencial más o menos alto, 41. El señor... Lucio, también le medimos a Lucio Gutiérrez, tiene 10.4. El señor Gustavo Yalc, que es otro candidato también que ha sido mencionado, y tiene un nivel de conocimiento del 41%, 34% de agrado, estarían dispuestos a votar por él 65.8 y tiene un potencial político de 9.4. Es importante también que se mantiene la población en cuáles son las características que debe tener un candidato a la presidencia. Lo primero, liderazgo, que sepa demostrar que sí tiene liderazgo, pero cuando tiene liderazgo, que debe ser una persona que tiene una idea de cómo es el manejo del gobierno, que tiene personas a su alrededor que van a formar un verdadero equipo de trabajo. Por sobre todo la honradez es el número uno. El número uno de las condiciones que debe tener la persona, la honradez. Que no sea pues una persona que ha sido perseguida y que al fin se está haciendo todo lo posible para que ya cese la persecución, para regresar al país y para ponerse de candidato. Eso no está bien. Y hay un asunto que nunca lo he mencionado y que me dicen pues que vale la pena dar unos datos primeramente, pero la primera vez que lo voy a dar contigo. Y bueno, ¿y cómo aprecian a los alcaldes de aquí, a los alcaldes de las ciudades? Porque resulta que los problemas no se dan pensando en el país en general, sino también se dan por ciudades. Las ciudades son las afectadas. Y desde luego, pues las parroquias que conforman esos municipios, las provincias son las que están afectadas, porque la gestión que realizan no es la gestión que se espera. El señor alcalde de Quito tiene una aprobación de 27.5.
27.5. Si llegó con, o sea que tiene unos 2 puntitos algo más de lo que él recibió con su votación. El señor alcalde de Guayaquil tiene un 43.8, que es algo más de lo que recibió cuando llegó a la alcaldía, que fue con cerca de 39 puntos. El alcalde de Cuenca tiene un 48 puntos, 48.1. El alcalde de Puerto Viejo, 30. El alcalde de Nueva Loja, 43.6. El de Machala, 31.6. El de Santo Domingo tiene una aprobación de 58 puntos, que es bastante importante. El de la alcaldesa Esmeraldas, 18.5. ¿no? Y Babahoyo, 48.5. Loja, 45%, con lo cual entonces hay una aprobación promedio, vamos a decir, de que está de los alcaldes entre el 33.4, alrededor de 33 puntos para arriba. Doctor Polibio Córdoba, ¿y qué está pensando la gente de las instituciones? Asamblea Nacional, del sistema judicial, de los jueces, de Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional. Muy bien. Vemos que entonces lo que se refiere a la aprobación al presidente de la República, la aprobación a la gestión del presidente, hasta el mes pasado pues tenía una aprobación de 59.6. Aquí hacemos nuestro informe, a quien tiene interés pues en suscribirse a nuestro informe, va a tener un informe de toda la historia de los presidentes hacia adelante hasta ahora, ¿no? Y vemos de que el presidente, claro, comenzó con, el presidente de Lasso terminó con un 13.6, el presidente Noboa comenzó con 60.3, subió hasta 81.4. Tenemos pues que para el mes pasado tuvo 59.6 y se mantiene con el 55.6% de aprobación del presidente de la República. En lo que se refiere a su credibilidad, ¿no? También tiene una credibilidad del presidente que está la credibilidad del presidente está en alrededor del 50%. A ver, la aprobación a la gestión de la Asamblea. Esta es la parte más dura que tenemos, que la aprobación a la gestión del presidente de la Asamblea Nacional. Estaba en el mes pasado en 26.5, ahora está en 15.3. 15.3. Desaprueba el 76.2% y no opina sobre la gestión de la presidencia un 8.5%. Y también cuando le preguntamos nosotros a la credibilidad en la palabra de los asambleístas, estaba en 11.8, esa credibilidad de los asambleístas ahora está en 9.8. Que los asambleístas, representantes del país, representantes de las provincias, representantes de todo lo que es el poder legislativo, tengan un 9.8 de credibilidad, realmente es bastante preocupante, ¿no? Y entonces eso es algo que se tiene que medir. En lo que se refiere también a la credibilidad y la confianza institucional, eso vale la pena también mencionarlo. La confianza institucional, la tengo por aquí, es una forma tal en que se dice, la confianza tiene pues la familia, está en primer lugar. La confianza en las... vamos. La confianza es muy importante, como manifiestan la confianza en la mujer, la confianza en los jóvenes. Está sobre la mujer y los jóvenes están sobre los 75-80%. La confianza en las Fuerzas Armadas. La confianza en las Fuerzas Armadas es muy importante. Ha llegado a tal punto la confianza en las Fuerzas Armadas que, sobre todo en los años anteriores, cuando estábamos en las épocas
el problema limítrofe, pues en los casos de 1978, en el caso 1981, estoy diciendo la guerra facticia, por ejemplo, la confianza en el año 95 con el presidente Sixto Durán Ballén llegó a 93% la confianza en las Fuerzas Armadas, porque ahí estaba entonces el centro de la atención. Vino la firma del acuerdo de paz en el año 98 y se cambió realmente ese papel que anteriormente tenía las Fuerzas Armadas en la seguridad, sobre todo de las fronteras, se cambió a la seguridad de la población, de la seguridad de lo que es el país en general. Y esa confianza institucional, entonces, de las Fuerzas Armadas está en el 73%, ¿no? Y es una confianza bastante alta. En el mes de mayo de este año se puso en 79%, y en el mes de enero la máxima apreciación de la población de las Fuerzas Armadas fue del 93%. La Policía Nacional también, que tenía una confianza de inferior al 45%, pues en estos 2 últimos años subió a 55% y ahora está en el 59%. La Fiscalía General del Estado también pues tenía una confianza que era bastante baja, 20%, subió la Fiscalía al 39% y ahora está en el 45%, ¿no? Pero claro, tiene una confianza tan baja, sobre todo en lo que se refiere a la función judicial. La función judicial tiene 5.5% de confianza. CNE, 13.2%. Entonces, pues, de esto se puede ver que hay un desgaste en lo que se refiere al poder judicial, al poder legislativo, ¿no? El poder ejecutivo, el gobierno, desde luego, con el presidente, pues, tiene un nivel de aprobación que es sobre el 55%. Lo cual es algo que podría ser del presidente. De su gabinete también, que se ve que tiene un nivel de aprobación de alrededor del 40, una aprobación muy buena, 19, pero tiene una aprobación buena de un 43%, con lo cual sube del 59% de la aprobación del gabinete en esta última ocasión. Entonces te digo, pues se tiene que ratificar la necesidad de que haya una confianza superior en lo que se refiere en la confianza institucional. La Asamblea Nacional, para los próximos años, también hemos hecho nosotros un análisis, y la población está pensando en los movimientos políticos, está pensando en lo que son los movimientos y los partidos políticos, y se ve de que hay una bajísima confianza en lo que es el poder, en lo que son los partidos políticos. Ser ahora las elecciones, perdón, anterior. Le decimos, ¿usted confía en los partidos políticos? 15% de la población confía en los partidos políticos y en movimientos políticos. Es una confianza realmente baja. 15.7% confía en los movimientos o los partidos políticos. 84% no confía. Y claro, de ser ahora las elecciones, ¿por cuál partido o movimiento político votaría? Esto es nuevo. Lo que le estoy indicando, Miguel, es un estudio terminado el 4 de julio de este año, con una entrevista a 38,000 personas en 34 ciudades, parroquias de Sierra, Costa, Amazonía. Es un estudio probabilístico que mantiene la entrevista personal, cara a cara. Aquí no hay juegos en la cuestión del manejo de la probabilidad, el manejo de las muestras. Si bien es cierto que se puede tener información a través de consultas que no pueden hacerse cara a cara, así telefónicas, y que pueden salir de un día para otro, no. Tiene que ser en el hogar. Personas de 16 años en adelante, hombres, mujeres,
De tal manera que nosotros tenemos estos resultados que te estoy dando, Miguel, tenemos por ciudad, por provincia, área urbana, área rural, jóvenes, o sea, por nivel de edad, por género. De esa manera, entonces, sí podríamos decir, y con toda seguridad que lo digo yo, es una representación nacional. Y el que tiene interés, quien tenga interés, en las empresas con las cuales nosotros siempre estamos muy cerca trabajando con ellos, reciben esta información. ¿Cómo está la situación de la economía en tal provincia, en tal cantón? ¿Cómo está la situación de la ocupación en tal lugar, en tal otro lugar? Por ejemplo, los señores alcaldes tienen la gran oportunidad de saber qué es lo que piensa la gente de él, de su trabajo. ¿Cómo piensan de la cuestión, por ejemplo, del gran problema que significa ahora en Quito, el problema del tránsito? Es que hay que ver cómo se ha dado en el país. Nosotros tenemos un trabajo que hace una comparación año a año de cómo ha ido avanzando el Ecuador. Lo que se tiene que ver con todo lo que es el transporte. Pues si se tenía en el año de hace 50 años menos de 100,000 vehículos en la ciudad de Quito, en la ciudad de Guayaquil, ahora son 600,000. Claro, que refleja. Entonces, y así. Doctor Polibio Córdoba, un gusto. Usted nos ha delineado datos desde su trabajo, que hay que reivindicar 5 décadas Sedatos aportando con estas investigaciones y que nos ha dejado. Y seguiremos hablando periódicamente. Claro. Porque es importante hacer conocer qué está pensando la gente. Nos podemos poner un horario, por lo menos una vez al mes. Solamente lo final que les decía, ¿por qué votarían ustedes siendo las elecciones ahora? ¿Por qué partido o movimiento político? Solamente dice, por correísmo, dice. RC, 20%. Partido Social Cristiano, 5%. Construye, 10.5%. Creo, 2.6%. Pachacutic, 7.6%. ADN, 28.1%. Por ninguno, no sabe, tiene alrededor del 27%. Entonces, mira, esa forma de pensar este momento también dice por dónde la población se puede estar dirigiendo, ¿no? Claro. Y esto, como te digo, es interesante esta información por ciudad, ¿no? Y también, cuando se dice, ya tomó una decisión para la votación por el presidente de la República, pues tiene un nivel de indecisión del 48%, ¿no? Claro. ¿Y cuál es su tendencia? ¿De izquierda, derecha? Izquierda, dice, es 11.5%. Centro izquierda, 9%. Centro, 29%. Centro derecha, 15%. Derecha, 12%. Ninguna ideología, 21%. Bueno, tanta información. Sí, hay que procesarla. Y la fotografía de hoy, del 4 de julio, que ha cerrado Polibio Córdoba el jueves pasado nomás. Bueno, seguimos en contacto. Con gusto al doctor Polibio Córdoba, presidente de Sedatos. Muy amable, Polibio. Y así seguiremos, muy amable. Con todo gusto. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les anunciamos, vamos a poner en escena parte de la entrevista que esta mañana ha dado a Radio Sucre de Guayaquil el presidente Daniel Noboa Asín. Y luego el show de la papaya a través de Exa FM. Y es entrevista que ha dado el presidente Daniel Noboa a Radio Sucre como matriz y a una cadena de radios en el país. De mi parte, muy buen día, felicidades a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia. Feliz inicio de semana. ¿Cuál es el objetivo de las medidas no populares? Ser candidato y poder solucionar los problemas que tiene el país. Recibimos un país prácticamente quebrado con 4.600 millones de dólares de atraso de pago y tuvimos que tomar las decisiones duras al inicio, si no el país colapsaba. También estamos afrontando una guerra